Buenos días niños y bienvenidos a su clase de español. Comencemos entonces con una definición de la palabra monografía. Tenemos entonces que la monografía es un trabajo escrito con apoyo gráfico. Este apoyo gráfico pueden ser imágenes, fotografías, tablas, gráficas, etc. Como resultado de una investigación. Si bien recuerdas, hace unas pocas semanas vimos cómo se debe realizar una investigación, teniendo en cuenta la elección del tema, la realización de preguntas guía para la investigación que te ayudarán después a conseguir toda la información que necesitas y no dispersarte por todo el mar de información que puedes encontrar, y además también el poder tener las conclusiones y la exposición del tema ya con la información obtenida. Y la monografía se usa para divulgar la información encontrada. Es decir, que nuestra monografía nos va a servir como un escrito, como un trabajo para poder enseñarle al mundo lo que nosotros aprendimos, lo que nosotros ya investigamos, y poder tener así también una cadena de informantes, o más bien de informados, sobre el tema que a nosotros nos interesó y puede que a las demás personas también. Las monografías pueden tratar sobre absolutamente cualquier tema. Si tú quieres hacer una monografía del arte, de historia, de ciencias naturales, sobre Benito Juárez, sobre la pintura al óleo, sobre la danza, sobre la música, puede ser cualquier tema que a ti te interese. Únicamente debe contar con esta parte del apoyo gráfico. El apoyo gráfico se usa únicamente para dar una razón de las ideas que tú estás queriendo expresar, porque no podemos poner cualquier tipo de imagen en nuestra monografía. Tenemos que elegirlas con mucho cuidado y deben ser pocas, porque tampoco podemos llenar una monografía de muchas imágenes. El otro punto con el que debe cumplir es que debe ser una investigación dada previamente a elaborar nuestra monografía. No podemos hacer una monografía sin tener el conocimiento y la certeza de que esa información que nosotros recopilamos es certera, es verídica y que nos va a servir para elaborarla. Y el tercer punto, como veremos a continuación, es que debe cumplir con una estructura igual que todos los textos. Por ejemplo, la estructura de un cuento es muy sencilla. Inicio, que es donde se presentan todos los personajes. Desarrollo, que es donde se crea el problema. Y cierre o conclusión, que es donde se resuelve el problema. De la misma manera tenemos una estructura para las monografías. No podemos comenzar por el final y seguir por el inicio. Tiene que llevar cierto orden y coherencia, igual que nuestra información. Y ya veremos cómo es que debemos organizarla. La estructura de las monografías tiene 4 partes muy importantes y vamos a empezar a verlas siempre con un título. El título se escribe al inicio de la monografía, generalmente centrado en letras negras un poco más gruesas que lo demás, y siempre responde al nombre de nuestra investigación. Este puede ser, por ejemplo, el mismo tema que nosotros investigamos. Suponiendo que investigamos a Benito Juárez, el tema de nuestra monografía o su título sería, o podría ser, Benito Juárez. Después de esto encontramos la introducción. Y en la introducción no es otra cosa más que un breve resumen de lo que tratará, o más bien de la información que encontramos con nuestra investigación. Esto lo podemos tener en cuenta ya que después de nuestro título podemos escribir nuestra introducción en un párrafo o 2 como máximo y dar cuenta al lector de cuál es la información que podrá encontrar en esta monografía. Después tenemos las categorías o los subtítulos. Todas las categorías o los subtítulos no son más que la información que nosotros encontramos dividida o categorizada según a lo que responde.
Estos subtítulos o las categorías pueden ser incluso las mismas preguntas de investigación que realizamos antes y que nos ayudaron a guiar nuestra investigación. Si recuerdas bien de temas anteriores, vimos cómo es que estas preguntas guía nos sirven para llevar a cabo nuestra investigación. Lo puedes consultar al inicio de tu libro de texto en español, cuarto grado. Y estas preguntas se escriben por lo general cada que vamos a cambiar una parte del tema. Suponiendo que nuestro tema de investigación es Benito Juárez, un breve resumen podría decir que nació el 21 de mayo en Oaxaca y que él vino de una familia pobre, que llegó después a ser el presidente de la República, y podría ser ese nuestro resumen. Después todas nuestras categorías podrían ser las preguntas que responderían y que nos habían ayudado a hacer la investigación, como por ejemplo, ¿de dónde era Benito Juárez? ¿Qué edad tenía cuando murió? ¿Cómo llegó a ser presidente? ¿Cuál fue su historia con Maximiliano de Habsburgo? Etcétera. Cualquiera de esas preguntas podríamos después utilizarlas para construir nuestros subtítulos dentro de la monografía. Y al final tenemos únicamente la conclusión, que se trata del cierre de ideas. En esta conclusión vamos a poner un breve texto sobre la información que nosotros habíamos conseguido ya a manera de cierre para terminar ya con la información, que sería tomar todo lo que habíamos investigado y colocarlo en un breve resumen al final de nuestra investigación, pero sin ser redundantes, es decir, que no vamos a volver a escribir todo lo que ya habíamos puesto en nuestros subtítulos. Simplemente vamos a poner la información que consideramos más importante al respecto de nuestro tema. La otra parte muy importante también dentro de nuestras monografías es, como ya vimos, el apoyo gráfico. Todas estas imágenes, tablas, fotografías, etcétera, que nos pudieran servir a nosotros para apoyar las ideas que estamos brindando o también para mostrar de qué es lo que estamos hablando. Pero tienen que corresponder con el tema que estamos tratando. Por ejemplo, continuando con el tema de Benito Juárez, una de las imágenes que podríamos usar podría ser la imagen, la fotografía de este señor después de la introducción, posteriormente una imagen de él con la banda presidencial, o también podríamos colocar una imagen de él y una imagen de Maximiliano de Habsburgo en el subtítulo donde hable sobre la historia que tuvo Benito Juárez con este señor. El asunto es que deben corresponder a la información que nosotros estamos entregando a los lectores. No podríamos, por ejemplo, poner una imagen de una televisión o de un videojuego porque nada tendrían que ver con este tema. Al final podrás ver en tu libro de español algunos ejemplos de cómo es que se ven las monografías ya elaboradas y te tocará al final de esta semana hacer una a ti mismo. Apóyate de todas las ideas que encuentres en tu libro y todo lo que vimos en este pequeño video para poder hacer la tuya. A lo largo de la semana iremos avanzando y te irás enterando cómo es que tienen que hacerse estos maravillosos textos que nos ayudan a entender un poco mejor cualquier tema o a exponerlo.